Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de Conectados a la Verdad Podcast. Yo soy Cami Yo soy Emilio. y hoy en este nuevo episodio vamos a hablar de la importancia de agarrarnos del Señor, de mantener nuestra mirada en Él, porque como estábamos hablando el domingo de cómo hay personas que experimentan milagros, ¿verdad? De que el Señor hace milagros maravillosos en sus vidas. Algunos nosotros desde nuestra posición mirando cómo hay algunos que reciben un milagro que a nosotros nos cuesta años o algo que seguimos orando, ¿verdad? Y hay personas que reciben así y nos gozamos realmente con aquellos que reciben, porque es maravilloso ver que Dios está obrando. Pero lo que el Señor puso en nuestro corazón es hablarles hoy, y en el momento en que estén viendo este video o escuchando este podcast, de la importancia de, por más de que experimentemos los milagros, el milagro no tiene que ser nuestro motor, no tiene que ser nuestro sustento. Nosotros no tenemos que aferrarnos al milagro, sino que al hacedor de los milagros. Así es, la fe tiene que tener un fundamento que es la comunión, la relación con nuestro Salvador. No tiene que ser condicionada. Eso justamente es lo que estás comentando, ¿verdad? De que si está aferrada al milagro, uno está enfocándose más en el milagro que en el hacedor. Está enfocándose más en, digámosle, el regalo que en el que se entregó para que nosotros tengamos acceso a ese regalo. Así mismo. Y así como estaba diciendo, en estos tiempos hay una desesperación por la búsqueda, por la visualización de los milagros. Y ahí, en esa búsqueda, a veces hay enfoques incorrectos. ¿Y qué trae eso? Trae frustraciones. Hay mucha deserción, digámosle, del camino del Señor, cuando ese milagro que se estaba anhelando, que se estaba queriendo forzar, no ocurre. Así mismo, y de igual manera, no solamente cuando estamos esperando el milagro, sino también las personas que ya experimentaron un milagro, se quedaron solamente con eso, no se aferraron al que les dio ese milagro, desviaron su mirada del hacedor de milagros y se apartaron del Señor. Se olvidaron del milagro que recibieron. Porque lo que a mí me impresionaba, tenemos historias en la Biblia, ¿verdad? De hijos de Dios que experimentaron milagros maravillosos, pero cuando desviaron su mirada del hacedor de milagros, cayeron, retrocedieron, se apartaron. Y hoy en día eso, en la iglesia misma del Señor, en el cuerpo de Cristo vemos eso lastimosamente, porque hay gente que, lo que hablamos la vez pasada y lo que yo empecé a meditar, ¿por qué la gente que experimenta milagros maravillosos? Yo le decía, Señor, ¿por qué hay gente que experimenta milagros tremendos y aún así un tiempo después es como que No existió ese milagro. Jamás existió ese milagro, y es un milagro tremendo, maravilloso, sobrenatural, y en un corto tiempo, o no importa ni si son 3 años o 5 años o 10 años, es como si fuera que ese milagro que el Señor hizo nunca existió o ya no fue suficiente, ya porque es como que le dan una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento, tipo, el Señor hizo un milagro hace poco en mi vida y wow, yo estoy encendida, y como yo no recibí algo nuevo, ese milagro empezó a desvalorizarse. Como yo me agarré del milagro y no del hacedor de milagros, mi enfoque se perdió
Y vemos que hay gente que, como decía, experimentaron cosas tremendas y realmente ver lo que Dios hace en las personas es un privilegio maravilloso. Nos gozamos cuando Dios hace milagros en la vida de las personas. Ver eso no tiene precio, pero sí duele mucho. Y de nosotros, de nuestra posición como líderes en nuestra casa espiritual, en ver personas que recibieron del Señor y se apartaron, pues así, Señor, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Y mientras le preguntaba eso al Señor, empecé a meditar y es porque se agarraron del milagro y no del hacedor de milagros. Es como cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas y le estaba viendo a Jesús que le dijo, vení. Y él estaba caminando y había una tormenta, las aguas se movían. Y mientras tenía sus ojos en Jesús, él estaba caminando. Pero un segundo que él desvió sus ojos para ver a sus costados, ver cómo esas olas se levantaban, empezó a hundirse. Él estaba caminando en milagro. Él estaba viviendo en ese momento un milagro, estaba experimentando. Pero a lo que queremos ir hoy es que no importa ni el tamaño del milagro que estés experimentando o el que el Señor haya hecho en tu vida, porque el Señor va a hacer. Él hace y Él va a hacer. Pero si nuestra mirada no está en Él, si nosotros no nos agarramos de Él, ese milagro no nos va a sostener. Ese milagro no puede ser nuestra roca. Tiene que ser Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es el motor de ese milagro, no es que el milagro sea el motor de la fe. Así mismo. En el caso de Pedro, lo que lo llevó a él a caminar sobre las aguas, a primeramente salir del bote, era la fe que tenía en la palabra lanzada por su maestro. Porque Jesús le lanzó la palabra de que si cree que venga. Uh-huh. Y él lo puso en obra, esa fe que tenía, y experimentó, comenzó a provocar ese milagro, podría decirse en vivo y en directo, frente a todos los que estaban ahí. Y en el momento en que perdió esa conexión con la fe verdadera, con la fe sobrenatural, apagó su milagro. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si no tenemos nosotros nuestra fe enfocada al que es la fuente del milagro, la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, la fuente de nuestro crecimiento, la fuente de nuestra victoria. Todo eso que le estoy citando tiene un origen y tiene un destino. Parece como que se contradice, ¿verdad? Pero el origen de la fe es Jesús. Y el destino del fruto de nuestra fe es honrar a Jesús. Y eso es lo que provoca el milagro. Así es. Y eso es lo que a veces perdemos conciencia de eso, porque nos quedamos, como decir, apantallados por el milagro. Es como superados. que nos deslumbra Sí. y nos desenfoca. Porque ¿quién es el autor de la fe? O sea, ¿cómo recibimos los milagros? ¿Cómo experimentamos milagros? Por la fe. Como dice en su palabra, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que sin Jesús no podemos tener fe. Si no tenemos fe no vamos a experimentar milagros. Pero hay una línea delgada en experimentar milagros y que ese milagro nos desenfoque. O puedes decir, ¿cómo te va a desenfocar de Jesús el milagro si para recibir ese milagro vos tenías que estar enfocado en Jesús? ¿Verdad? Es que a veces el milagro viene por gracia, no por la fe de uno. Las siguientes provocaciones del milagro sí ya son exclusivamente ya producto del crecimiento de la fe, pero Dios en su misericordia y en su soberanía hace un milagro hasta de la manera menos pensada. Así mismo. Y hay veces que uno dice justamente lo que estamos comentando, ¿verdad? De que ¿cómo puede ser? Pero es algo que se repite, porque lo vimos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tuvieron un milagro enorme frente a sus ojos. El ver que el mar se abría
el ver que pasaban en seco y después se cerraba y todos sus enemigos quedaban en el mar y iban avanzando, iban experimentando la protección a través de la nube, de la columna de fuego, del maná, de las codornices, del agua en la roca, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Y qué podemos aprender con eso? De que si el milagro es tu base, es tu excusa, tu conciencia, tu lógica siempre te va a llevar a buscar el porqué del milagro y va a dejar de lado la fe. ¿Y qué hace ahí? Hace un corte. Y ahí donde uno entra con frustración, ¿verdad? Dice, ¿por qué una vez pasó y después no pasó más? Porque uno se olvidó de cuál era el origen. Eso pasó con el pueblo de Israel, eso pasa también ahora. Cuando las personas reciben su milagro de sanidad, reciben su milagro en las finanzas, reciben su milagro en su familia, y en ese momento de desesperación la fe provocó ese milagro, pero cuando dejaron de alimentar su fe y de enfocar su fe a Cristo, obviamente los milagros dejaron de provocarse y nuevos milagros no hicieron que su fe aumente. Es como cuando una persona está sin trabajo y empieza a orar. Le pide, Señor, yo necesito un trabajo. Y ora con fe de que el Señor le va a dar. Recibe el trabajo, pero después empieza a poner excusas. No, porque llego cansado, no puedo servir al Señor porque me quita tiempo, llego cansado del trabajo, ahora voy a trabajar también los domingos. Y eso que vos le estabas pidiendo al Señor, y muchas veces, Señor, yo necesito que vos me bendiga para yo bendecir a tu pueblo, o sembrar en tus hijos, o para bendecirte. Y cuando Él nos da, recibimos el milagro, nosotros nos enfocamos directamente en el milagro. Agua, recibí el trabajo, voy a trabajar, pero nos desenfocamos de quién nos dio ese milagro. Y hay una frase que me encanta, que yo siempre le digo a nuestros discípulos y a las personas que tengo la oportunidad y encaja el tema en el que estamos hablando, es: lo que nosotros conseguimos con el Señor, necesitamos mantenerlo con el Señor. Así es. El milagro que experimentó Pedro tenía que mantenerlo con la fe en su Señor. En el momento que no estuvo manteniendo esa fe, se hundió. Por eso es que es importante que estén bien seguros de que el milagro no es señal inequívoca de que la fe está en el lugar correcto. Porque a veces pasa que la misericordia de Dios por la fe de otra persona recibe su milagro. Sí. No por la fe propia. Y de eso también vamos a hablar hoy, corazón. De por qué hay veces que nosotros tenemos la tendencia de colgarnos de la fe del hermano, colgarnos de la fe del pastor, colgarnos de la fe del líder y no experimentar con nuestra fe la misma medida de fe que se nos dio a cada hijo de Dios para provocar el milagro para cada uno. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si uno tiene la fe enfocada, así como está diciendo mi esposa, tiene la fe ejercitada, tiene la fe definida en el consumador y en el hacedor de la fe, que es Cristo, eso te va a llevar a tener una comunión que va a provocar tu bendición. Una comunión que va a provocar de que puedas conocerle más a Dios, puedas experimentarle más a Dios, puedas ser canal para bendición a otros, para mostrar el Señor a otros. Entonces el milagro va a ser natural en tu vida. Obviamente, sin dejar de ver de dónde viene ese milagro. Sí. Por eso también los milagros que hicieron los apóstoles después, decía, ¿verdad?, que siempre la gloria era para Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Que ellos no tenían. Que ellos lo que daban era lo que habían recibido. Y eso también podemos entender de por qué a veces ocurren cosas dentro de la iglesia o dentro de nuestra familia, ¿verdad? De por qué cuando predicamos y oramos por una persona y ocurre el milagro,
Y pareciera ser como que hay una fecha de expiración, de vencimiento del milagro sobre el espíritu de esa persona. Es porque esa persona no mantuvo vivo o lo normalizó. Sí, porque lo que sucede también es que a veces experimentamos realmente lo que el Señor hace en estos ya 11 años de conocerle, entregarle mi vida al Señor. Pude ver milagros, no solamente yo sí recibí milagros maravillosos, pero también ver milagros que el Señor hizo en vida de otras personas que son, wow, son maravillosos, te maravilla. O sea, el Señor hizo eso. Lo que hace miles de años sucedió, sigue sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Tal vez vos decís, no, pero ahora ya no vemos más que el Señor abrió el mar en dos. O que multiplicó los peces. O que multiplicó los peces, pero sí milagros de provisión donde no había y donde solamente podía la mano del Señor provocar esa provisión. Vi sanidad en tantas personas, restauración, o sea, incontables milagros realmente. Pero así también vi incontables personas que por más de que recibieron un milagro tan maravilloso, tan asombroso, hoy en día no están, hoy no sé si se olvidaron de ese milagro o en qué momento dejaron de creer, ¿verdad? Pero realmente sí es tremendo lo que el Señor hace, pero una vez más nosotros no podemos agarrarnos de los milagros o quedarnos, no, yo ya recibí un milagro. No, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Él no tiene un poder limitado, o sea, no es que, Emilio hizo un milagro en tu vida, bueno, ya está tu porción. Sí. Ahora voy por la porción de otra persona. No. Y es también como estabas hablando, que a veces recibimos por la fe de otras personas. Sí. Por la misericordia de Dios actuando a través de esa persona. Actuando a través de esa persona, ¿verdad? Lo que pasó con el paralítico, que fue sanado por la fe de sus amigos, que fueron los que le llevaron a la fuente. Pero ¿a dónde le llevaron sus amigos? Al hacedor de milagros. Y pusieron su fe en obras porque tuvieron que provocar y tuvieron que hacer el trabajo, el ejercicio de llevarlo al lugar correcto. Así. No quedaron con una fe de que creemos que te vas a sanar, Sí. pero creemos. Mira, desde acá no Y ahí está quedamos. bien que escuches, y de acá, de por ahí, si te salpica, te vas a sanar. Hay mucha gente, bueno, acá no nos queda, va a ser difícil moverte. No, ellos hicieron todo lo humanamente posible, y el Señor se encargó de lo imposible. Sí, así es. Y por eso es que dice la palabra que la fe sin obras es muerta. O sea que no es que por nuestras obras nosotros vamos a recibir, sino que por poner en obra, les digo en palabras más simples, por poner en práctica lo que Dios carga en nosotros. Porque la fe es algo que recibimos de Dios. La fe es algo que también ejercitamos de lo que recibimos. El famoso músculo de la fe, la medida de la fe que tenemos, la diferencia de por qué en una persona ocurren más milagros que en otra, es por el nivel de ejercicio y por el nivel de provocar. ¿Y cómo se provoca? Por la búsqueda, por el clamor y por tener esa certeza de lo que Dios dice, hace. Bueno, y ahora yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que tal vez muchas personas, muchos hijos de Dios, en algún momento, especialmente las personas que tienen tal vez algún rango o algún manto en su iglesia, en su casa espiritual, que ya nos tocó tantas veces, ¿verdad?, orar por una persona, por un motivo por la cual nosotros estamos orando también sobre nuestras vidas. Y oramos por esa persona y sucede el milagro.
Y uno a veces quiere decir, ¿y por qué conmigo no sucede? ¿Por qué, Señor, si yo te vengo orando hace tiempo y fulano o tal hermano, Señor, yo oré y ¿acaso no escuchaste mi oración que hice por mí mismo, pero sí por la oración que hice por la otra persona? Yo no sé si alguna vez alguien habrá tenido ese pensamiento. Yo tuve ese pensamiento no cuestionándome, sino, ay, Señor, bueno, vos sabés por qué. Pero de que si yo llegué a tener ese pensamiento, ya llegué a tener, ¿no? Sí, es normal, yo también lo tuve. Y lo tuve en todos los niveles, de frustración, de pichado, de enojado, de desconcertado. Y lo que aprendí, lo que entendí en estos últimos tiempos es de que hay que seguir golpeando. Y de por qué cuando uno es el canal pareciera ser que es más fácil y cuando uno es el receptor de esa bendición pareciera ser más difícil. Es por un simple motivo. Tenemos que reconocer de que hay todavía duda en nuestro corazón, en nuestra mente, en esa área en específico. La duda es lo que para que la fe traiga un fruto vivo. Y yo tengo que reconocer eso, ¿verdad? Y estoy seguro que los que nos están viendo y escuchando también ahora estarán poniéndose a cuenta, ¿verdad? De que el que está parando la mano de Dios en esa área, en ese clamor en específico es uno con su duda o uno con una puerta legal abierta al enemigo, ¿verdad? Ya sea por una palabra que se lanzó, por una acción que se hizo, por una maldición que se activó. Todo eso y también porque tal vez a veces no es el tiempo. No, por eso hablaba ahora de que hay que Sí, seguir o golpeando, sea, ¿verdad? sí, realmente hay muchísimas razones por la cual el Señor todavía no nos da lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? En tantas áreas que pueda hacer, ¿verdad? Pero de la seguridad que tenemos que tener es que si está en el plan de Dios, si está en la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar en su tiempo. Y cuando tenemos esa seguridad de que, bueno, sí, es importante, Señor, si hay duda en mí, trabaja esto conmigo. Señor, yo si necesito ejercitar mi fe, si hay duda, yo quiero que esta duda salga. Si yo necesito ponerme a cuentas en alguna área o si hay alguna raíz que está atajando esta bendición, entonces sí, pero cuando uno ya hizo eso, uno ya tiene la seguridad de, bueno, yo sé que Señor, va a ser en tu tiempo o que tal vez nos estás preparando para recibir la bendición. Pero muchas Pues tiene que veces, ser la fe sí, en crecimiento en obra, ¿verdad? O sea, volviendo al tema, estábamos si uno escuchando, tiene como objetivo final el ver solamente el milagro para tener, digámosle, como lo diría en estos tiempos, la juventud y el ser humano en diferentes, digamos, estratos sociales, quiere una validación, quiere una certificación de su valía, de su valor. Y a veces nosotros como cristianos experimentamos eso, de que qué tanto me ama el Señor, o de qué tan importante, o de qué tan valioso, o de qué tan crecido estoy en el camino del Señor a través del milagro. Y volviendo a lo que estabas diciendo, ¿verdad? De que hay milagros que son instantáneos, hay milagros que son progresivos, hay milagros que todavía no han sido desatados porque no es el tiempo, o no están en la voluntad de Dios para ese tiempo, porque uno puede provocar su milagro, pero lo que provoca que ese milagro se cumpla es la fe que mueve la mano de Dios. así mismo. Y muchas veces estábamos escuchando, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos enfocamos de hablarle al Señor del milagro que queremos, que necesitamos, siendo que Él ya nos dio la autoridad para declarar sobre eso. Yo no sé si quieres vos hablar de eso. Sí, tenemos una mala costumbre
y ahora estarán teniendo, digamos, bien presente de que todo empieza a veces con la forma de orar, de presentar todas las necesidades, presentar todos los problemas y enfocarlo como si fuera que el Señor no tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Y esperar de que después de pasar toda la lista de problemas, de necesidades, de manera mágica e instantánea llegue la solución. Y olvidamos de que el milagro ocurre, pero ocurre por el movimiento. Y el movimiento se da por la dirección del Espíritu. O sea que el Señor te da la herramienta, te da el camino y te da la forma para provocar ese milagro. Jesús, en varios milagros que obró, en algunos Él estuvo tocando al enfermo, en otros estuvo ordenando al enfermo para que reciba su milagro. Estaba trayendo a memoria a través del mensaje de un siervo de Dios, de que los leprosos que se acercaron a Jesús, los discípulos se desesperaron, ¿verdad? De que en la cultura y digamos, las leyes judías decían era que los leprosos tenían que vivir apartados de la sociedad, apartados de la ciudad, tenían que estar gritando de que el leproso, inmundo, ¿verdad? Y Jesús le oyó. Y ellos se acercaron a Jesús porque conocían del testimonio de los milagros que Jesús obró. El primer principio ellos ya lo tenían claro. Tenían la fe para ir a enfrentarse a su muerte. Porque en esos tiempos, si el leproso se acercaba demasiado, la gente no le recibía con abrazo y besito. Era piedras, palos, todo. Y se acercaron. El primer requisito ya lo tuvieron, ¿verdad? La fe para acercarse. Y Jesús, teniendo, digámosle, consideración especial por sus discípulos, no por temor, sino para que esos leprosos no perdieran su regalo, le dijo, ahora vayan y preséntense al sacerdote. Jesús no le tocó. Eso no hizo que ellos hagan un movimiento en especial, digámosle, físicamente. Solamente lanzó la palabra, la orden. Y ellos por el camino tuvieron que mantener su fe, porque la palabra dice que se iban sanando al caminar. Sí. Tuvieron que tener una fe loca y mantener esa fe del trayecto de quién sabe en qué lugares estaban y dónde estaba el templo y dónde estaba el sacerdote para llegar a su bendición, a su milagro. Y esa es una fe progresiva. No fue instantánea su fe, pero ellos recibieron una palabra y fueron manteniendo. Y caminaron sobre esa palabra y se enfocaron en quién les dio esa palabra. Y Jesús no le dijo por casualidad, porque la ley de Moisés decía de que para verificar que uno era sano de lepra tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que certificar de que estaba sano. Sí. Entonces esa fe fue una fe bien afirmada en Jesús. Qué tremendo realmente, porque muchas veces el Señor en medio de un proceso, Él nos entrega una palabra, leyendo la Biblia, a través de siervos de Dios, y todavía no recibimos, pero yo me imagino a los leprosos caminando y todavía viendo, ¿verdad? Y estaban yendo a un lugar a que se les... y no era cualquier lugar. Era un lugar donde si ellos no llegaban totalmente sanos, o se les apedreaba, se les rechazaba, pero ellos se agarraron de la palabra por más de que ellos seguían viendo. No es que ellos fueron porque ya vieron la sanidad total. Hicieron la caminata por ver de que ya la piel estaba restaurada. Ellos recibieron y caminaron, y eso es realmente maravilloso. Es lo que me apasiona del Señor, con sus maneras de enseñarnos, sus maneras de obrar, porque Él hace como Él quiere. Él siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Él siempre nos va a llevar a crecer más, a que nuestra fe crezca más, a que
lo que estemos experimentando nos lleve más a Él. Y eso es algo que me apasiona porque imagínense que ellos tuvieron que agarrarse a esa palabra, confiar en que cuando ellos lleguen, o no sé, quién sabe qué habrá pasado, ¿verdad? Por la mente de ellos, su vida era difícil. La lepra es contagiosa, la lepra era sentencia de muerte, muerte social y Sí. muerte natural. O sea, perdías todo. No importaba qué eras vos antes de tener esa No. enfermedad. Dejabas de ser Su nombre desapareció para empezar a ser llamado leproso. leproso, inmundo. Y no. Y el milagro lo experimentaron por su fe y al caminar recibieron. Y otros recibieron su milagro por violentar los códigos sociales del tiempo. Era como la mujer del flujo de sangre. Sí. Entendía que el milagro no era el tamaño, sino que era la persona. Si solo tocara el borde de su manto. No dijo si llevara todo el borde y me bañara con todo el manto, todo. Solamente. Porque era imposible. Estaba segura. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De gente que experimentó su milagro poniendo su fe en práctica de maneras inusuales, ¿verdad? El centurión tenía una fe, dice Jesús que él no encontró un hombre con esa fe en todo Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dijo que con sola la palabra de Jesús lanzada a su siervo iba a ser sanado, ¿verdad? Sí. La fe al caminar para provocar milagro. La fe que con la palabra asida y tomada provoca el milagro. La fe por provocar una comunión con Dios. Y la fe también por, digámosle, por entender que el milagro que ocurrió en otro podía ser parte de uno, ¿verdad? En el caso de los leprosos y de varias personas, ¿verdad? Y hablando del centurión, ya acá meditando, pensando también, él sabía que una palabra era suficiente. Estoy enfocando mucho en esto porque es lo que el Señor me habló. El hacedor de milagros. Él sabía que si el hacedor de milagros daba la palabra, él iba a recibir. Y ese mismo hacedor de milagros nos dijo, ustedes harán cosas mayores. Sí, en mi nombre. En mi nombre. Así mismo, en el nombre de Jesús. Hacemos cosas, tenemos que hacer cosas mayores. Y muchas veces en nuestra oración va, Señor, este problema es muy grande. Señor, este problema es, no sé cómo vas a hacer, Señor, para orar un milagro en esta área. Como escuchamos, nos enfocamos en hablarle al Señor de nuestros problemas, en vez de hablarle a nuestros problemas del Señor que tenemos, del hacedor de milagros. Sí. O sea, hay un desenfoque ahí y muchas veces eso es lo que trae también frustración a las personas porque dejaron de ver quién es el que hace el milagro y empezaron a ver el tamaño de sus problemas. Y a minimizar milagros, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos, a través de la pandemia del coronavirus, pudimos entender que había un milagro que lo experimentábamos todos los días, que era poder respirar, Sí. despertarse un día más. Y nosotros pensamos de que era algo simple, natural, pequeño. Pero sin esa simple respiración, se terminaba la vida. O sea que podemos nosotros a veces estar viviendo un milagro y no estar viéndolo. Y clamando por un milagro que nuestros ojos naturales quieren ver y perdernos de lo que nuestros ojos espirituales tendrían que ver. Así. Eso también es una causa de por qué a veces los milagros paran. El Señor ya te está mostrando y vos estás queriendo ver de una manera con tu lógica, con tu conciencia, con tu sentimiento, con tus ojos, con tus sentidos, y ella está orando. Así. ¿Y qué estás haciendo? Estás rechazando ese milagro. Ya está disponible el milagro.
Porque lo que Jesús le decía, ¿verdad?, a los discípulos, ¿verdad?, de que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice, dirán a esta montaña, muévete o échate al mar, y la montaña va a hacer eso, porque la palabra tendría que cargar con la fe, con la seguridad de que no eran ellos los que iban a hacer eso. Era su Señor, el nombre de su Señor, el que iba a provocar ese milagro. Lo que pasó con los discípulos de Jesús cuando estaban en medio de la tormenta, que Jesús estaba descansando, el hacedor de milagros estaba ahí. Estaba entre ellos, no es que no estaba, sí estaba. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se fueron, corrieron a Jesús a hablarle de la tormenta que estaba afuera y no a ordenar a esa tormenta que Jesús estaba con ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Sí. Él está con nosotros, le aceptamos, experimentamos, pero en el momento en el que viene la tormenta, nosotros nos enfocamos en la tormenta, desviamos nuestra mirada en Jesús, el hacedor de milagros, nos enfocamos en esa tormenta y corremos, y gloria a Dios que corremos, porque por lo menos cuando corremos a Él, igual Él ¿qué le dijo ahora? Le respondió. Y hay personas que corren pero se tiran directamente al mar, ya no hay solución, ¿verdad? Y lo que Jesús les había dicho ahí fue que eran hombres de poca fe. Sí. ¿Por qué les dijo eso? Porque ya habían experimentado. Sí. Y hay algo muy importante, aparte de experimentar, Jesús ya le había dado la autoridad para poner por obra la fe. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre mucha fe y poca fe? ¿Una medida en especial? ¿Un proveedor en especial? ¿Una experiencia en especial? No, es el nivel de duda que tiene uno. La duda es lo que hace anula la fe. La duda es falta de fe. Así mismo. Por eso les decía hace rato, ¿verdad?, de que a veces uno experimenta personalmente en áreas específicas de que no entiende, no encuentra explicaciones. Y lo que hoy cada uno de ustedes y nosotros también aquí, tendríamos que enfocarnos desde este momento, desde pedir al Señor luz para poder entender y para poder ver el origen de lo que nosotros plantamos que ataja la mano de Dios. ¿Alguna palabra? ¿Algún hecho? ¿Alguna maldición? ¿Alguna atadura que nosotros pusimos, verdad? No creo. Es imposible. Una vez no me pasó, nunca más va a pasar. Este es menos importante, esto es más importante. El milagro ya venció. Jesús nomás era el que hacía milagros, ahora ya no hay. Esa es una mentira que está muy, pero muy vigente en estos tiempos. De que los milagros ya pasaron de tiempo, que ahora ya no se puede experimentar milagros. ¿Y quién es el que pone esa noticia? El que planta la duda en cada corazón. Algo que bien, una historia real de un dibujito pero hicieron en un dibujito animado y nunca me olvidé porque me marcó tanto en un momento donde había unos niños que tenían que pasar creo que era un río, de un lado a otro. Había una guerra en ese país y los niños le dicen a la persona, creo que era su profesora, le dice, ¿y si oramos que Dios abra que nos abra camino? Sí. Porque era un río, que nos abra un camino y podamos cruzar, así como lo hizo con su pueblo. Y le dicen, no, pero eso pasó hace muchos años. Eran otros tiempos, sí, pero Dios es el mismo. Y eso caló en mi corazón realmente. Dios es el mismo. Y a veces pensamos, ay, los milagros maravillosos son los que vemos en la Biblia. Con cierta, digámosle, nivel de cristianismo en ciertas personas, en ciertos lugares. Sí, o necesita un requisito de 10 años de cristianismo y santidad absoluta para experimentar un milagro o cosas así, siendo que realmente está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya ganó eso en la cruz. Necesitamos un milagro de sanidad. Jesús ya ganó ese milagro de sanidad en la cruz. Necesitamos provisión. Jesús ganó eso. Necesitamos libertad. Jesús ganó eso. Pero nosotros tenemos que acceder a la fuente.
Y activar eso que ya Él nos entregó a Activar través de eso la que cruz. Él ya ganó para nosotros. Como siempre decimos, es como cuando vos sos un heredero, pero si nadie te dice, mira, o alguien te llama y te dice, ¿sabes que recibiste una herencia de miles de millones? Ah, bueno, gracias. Si vos nunca te vas a reclamar esa herencia, no vas a disfrutar de esa herencia. ¿Te dijeron? Sí, te dijeron. Pero vos tenés que dar el paso de ir a poseer, de ir a tomar esa herencia. Y es lo mismo con Jesús. Él ya ganó todo en la cruz. Pero nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que decidir, aún en medio del proceso, aun cuando la tormenta, las olas sean más grandes, saber que mayor es el que está con nosotros y que Él nos envió a hacer cosas mayores en su nombre, pero con Él. Y con lo que queremos cerrar y nuevamente hablarles es, por favor, tómense del Hacedor de milagros. Él va a hacer milagros increíbles en sus vidas, cosas que ni imaginan. Ese milagro que estamos orando, que están clamando, ayunando, tal vez está más cerca de lo que podamos imaginar. Está más cerca de lo que podamos dimensionar. Pero por favor no desviemos nuestra mirada de Jesús, el Hacedor de milagros. Que nuestra roca sea Él. No agarrarnos del milagro una vez más. No agarrarnos del milagro, sino de quien da ese milagro, de quien hace ese milagro. Amén. Así que esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas, de que podamos cimentarnos en la roca que es Jesús, de que nuestros ojos, nuestra mirada esté fija en Él, porque como estábamos hablando, muchas veces experimentamos milagros, muchas personas experimentaron milagros, Señor hizo sanidad, pero revertió diagnóstico de muerte que ya no tenían solución. Eran terminales. El Señor cambió. Y es triste ver que hoy tal vez muchas de esas personas no están en el Señor. Se soltaron, ¿verdad?, del Hacedor de milagros. Entonces, el Señor va a hacer milagros y yo estoy segura que el Señor ya hizo algún milagro en tu vida. Nos encantaría leer qué milagros el Señor hizo en tu vida, de qué manera Él obró. Yo sé que más de un milagro habrá hecho, pero si nos pueden comentar los milagros que más marcaron su vida, y si estás permaneciendo todavía, si estás viendo este podcast, este episodio, es porque te agarraste del Hacedor de ese milagro. Y si estás viendo esto y tal vez te apartaste en algún momento, te está costando volver, queremos decirte que el mismo que hizo ese milagro en tu vida, Él lo quiere volver a hacer. Él te está esperando con los brazos abiertos para hacer aún más milagros, porque los planes que Él tiene para nuestras vidas son maravillosos. Y cuando nosotros nos agarramos de Él, que es la fuente de todo, la fuente de vida, la fuente de los milagros, de todo lo que nosotros necesitamos como hijos, como seres humanos, está en Jesús. Él es la fuente de todo. Entonces le animamos a que se puedan agarrar de esa fuente de vida, de esa fuente de provisión, que ustedes puedan tomar esa posición de hijos y obtener esas promesas, lo que Jesús ya pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Así que les bendecimos, esperamos sus comentarios. Realmente nosotros queremos leer lo que el Señor hizo en sus vidas. Eso nos bendice también a nosotros, y sabemos que va a bendecir a las personas que van a leer también ese comentario, porque también testificar es decir, el Señor, vuelve a hacerlo. Tal vez el testimonio que vos viviste, hay una persona por la cual está orando por eso en específico, y yo sé que leer ese testimonio, porque cuántas veces leímos o escuchamos y eso nos levantó. Entonces queremos que seas también de bendición para otras personas, que dejen en los comentarios milagros que el Señor haya hecho en tu vida o en tu familia, y que eso pueda también ser de bendición para otras personas. Amén. Así que les esperamos el próximo viernes
en un nuevo episodio. También déjenos en sus comentarios qué temas les gustaría que hablemos. Queremos también Compartir con compartir, ustedes, sí. poder crecer en comunidad. Y yo les voy a dejar con estas palabras. El milagro se obtiene en la fe y se mantiene en la fe. No pierdan su milagro, el milagro que experimentan todos los días de vivir en la voluntad de Dios. Los esperamos en un próximo episodio. Chao, chao.